La quinta regla del cuidado de niños. Regla 1. Los niños deben estar en la cama antes de las 9. Regla 2. Los niños nunca deben quedar sin supervisión. Regla 3. Contáctanos en caso de cualquier emergencia. Regla 4. A menos que se indique lo contrario, a los niños no se les permite comer dulces ni comida chatarra. Regla 5. Si te encuentras con una habitación que no debería existir, no entrares. Esa última regla fue todo lo que se necesitó para desmantelar cualquier sensación de normalidad que suele estar presente en un trabajo como el de cuidar niños. Pero esta fue la lista que me entregó la mujer que me contrató, Verónica Delay, matriarca de la estimada finca Delay. Se mudaron a nuestra pequeña ciudad costera 7 años antes, una pareja corporativa que dirigía una compañía farmacéutica grande y poderosa. Conocí a su marido, Tom, cuando trabajaba como camarera en el único restaurante hacia el final de mi último año, hace 2 años. Nuestro pequeño restaurante tuvo que cerrar sus puertas debido a la actual pandemia. Cuando Tom se enteró de esto, mencionó que él y su esposa estaban buscando una niñera porque su niñera ya no se sentía segura trabajando durante estos tiempos. Y así se organizó una reunión entre Verónica y yo. Ella era una mujer severa, aparentemente escudriñando mi alma con su mirada gélida. Me hizo saber que la única razón por la que estaba dispuesta a contratar a un estudiante universitario es porque estaba desesperada. Ella y Tom tenían que hacer viajes frecuentes fuera de la ciudad incluso durante el encierro. Así, la extraña lista de reglas cayó en mis manos junto con un plano de la casa, y Verónica insistió en que me familiarizara con cada rincón. Llegué por primera vez a Delay Manor una sombría tarde de domingo. El sol apenas comenzaba a esconderse bajo el mar, y las nubes emplumadas que se extendían por el cielo anunciaban una tormenta venidera. Decir que la casa era grande era quedarse corto. La casa era una mansión colosal, gótica victoriana, con su madera oscura pulida y sus chapiteles de marfil apuntando hacia el cielo. Se encontraba al borde de un acantilado que dominaba el mar. Un faro de ladrillos se alzaba más cerca del borde del acantilado. Tom me estaba esperando en el camino de entrada, y me llevó a la finca para presentarme a sus hijos. Tyler era el mayor con 9 años, seguido por Jocelyn con 6 y Amber con 4. Todos me dijeron esto con entusiasmo. Tom miraba nuestras interacciones desconcertado, pero Verónica parecía casi impaciente mientras estudiaba sus cutículas. Cuando finalmente se fueron y yo me quedé sola con los niños, les pregunté si podían mostrarme la casa. Sabía que había 12 dormitorios, 8 armarios, 4 baños, una biblioteca, 2 oficinas, un estudio, una gran cocina, una amplia serie de áticos interconectados, una bodega, 3 salas de estar y un sótano. Todo ello distribuido en 3 cuentos. Pero conocer y ver son 2 cosas diferentes, y si quisiera conocer la casa necesitaría verla en su totalidad. La curiosidad era otro factor. La casa era motivo de chismes en la ciudad, y escuché muchos rumores sobre por qué los Delay eran tan reservados al respecto. Los niños estaban ansiosos por mostrarme el lugar, especialmente Jocelyn, y ella insistió en que yo viera su habitación primero. Me sentí celoso de la habitación de la niña de 6 años. Su armario por sí solo eclipsaba mi pequeña habitación y mi dormitorio, y ella tenía más disfraces de princesas que ropa. Hagamos una fiesta de té. Ella gritó. No, esas cosas son para chicas, protestó Tyler. Callé a los 2 hermanos que discutían, tomando nota de que Amber estaba inusualmente callada. Les dije que nos turnaríamos para jugar pero que primero tenían que mostrarme todas las habitaciones. Ellos lo hicieron y con cada habitación que vi, más me impresionó. Incluso las deshabitadas tenían grabados en madera detallados en los escasos muebles antiguos. Madera oscura y brillante decoraba cada rincón de la casa, y en cada pared, faroles victorianos iluminaban los pasillos y espacios. Incluso entonces, la madera oscura parecía absorber la luz dejando toda la casa de mal humor en su atmósfera. La absoluta riqueza y belleza del lugar hizo que mi envidia se profundizara. Y fue evidente ver por qué los lugareños parecían desconfiar de estas personas que, en 7 años, acumularon más riqueza que toda la ciudad junta. Los niños se cansaron rápidamente y, en el dormitorio número 12, me mostraron que estaban ansiosos por pasar a una actividad más estimulante. Había sido muy observador y se tuvieron en cuenta todas las demás habitaciones, y armarios que estaban presentes en los planos. Todo lo que quedaba eran los áticos y los sótanos, pero incluso entonces, dudaba que encontraría una de esas siniestras habitaciones inexistentes sobre las que advertían las reglas. Después de que terminó la gira,
Pasé el resto de la noche jugando videojuegos, y tomando té con los niños de Delay. Incluso les preparé té verde de verdad que había encontrado en los armarios. Cuando llegó el momento de acostarlos, había comenzado a llover afuera. De vez en cuando un relámpago iluminaba la casa ahora casi estigia. Estaba sentado en la biblioteca leyendo un libro a la luz tenue cuando escuché un ruido. Un crujido muy agudo y distintivo, como producido por un paso descuidado. Miré la hora y vi que eran las 10:43, demasiado tarde para que los niños todavía estuvieran despiertos. Me dirigí hacia el sonido, adivinando que provenía de la escalera que conducía al piso inferior. Bajé las escaleras y entré a la cocina del primer piso. Nada. Pensando que solo era la casa acomodándose, rebusqué en el refrigerador hasta que encontré un frasco de pepinillos. Estaba disfrutando del producto de mayor calidad cuando volvió a suceder. El crujido, pero mucho más fuerte esta vez. Juro que escuché el sonido de la madera astillándose y desgarrándose al final. Subí corriendo las escaleras hacia la habitación de los niños, con el corazón acelerado. Casi abrí las puertas de cada una de sus habitaciones, pero cada vez las encontré profundamente dormidas. ¿Qué carajo está pasando aquí? Dije que no se lo pedía a nadie. Pasé los siguientes minutos yendo metódicamente a cada piso revisando cada habitación, pero las encontré vacías. No había indicios de que algo hubiera perturbado la casa. Conté cada habitación y nada había cambiado. 12 dormitorios, ni más ni menos. No fui tan estúpido como para atreverme a asomarme al sótano o al ático. Esperaría hasta que los Delay llegaran a casa antes de siquiera pensar en mí considerarlo. Agotado, volví a comprobar la hora a las 11:16. El señor y la señora Delay llegarían a casa en unos minutos. Intenté sentarme en una de las lujosas sillas victorianas de terciopelo negro cuando un temblor sacudió los cimientos de la casa, y los candelabros del techo hicieron clic y repiquetearon. Un chillido ensordecedor de madera rompiéndose resonó por toda la mansión. Me levanté de un salto, lista para llamar a la policía cuando el sonido de la puerta principal abriéndose me hizo saber que los Delays habían regresado. Corrí para avisarles que algo andaba mal en la casa. Todo salió de mí. Una sola frase de palabras cayendo sobre sí mismas. Verónica parecía poco divertida y ligeramente molesta, pero Tom me sonrió. Me sorprendió lo guapo que se veía cuando las comisuras de sus ojos se arrugaron. Fue solo un árbol muerto que caía hacia atrás. Supongo que los años de estrés finalmente lo afectaron, y esta tormenta fue el empujón final. Lo siento si te asusto, estoy dispuesto a pagarte más por tus problemas, dijo Tom. Está bien. Me asusté un poco. Respondí. Bueno, entonces todavía está lloviendo, así que puedo pedirle a Verónica que te deje. Gracias, fue todo lo que dije. El camino a casa fue incómodo y silencioso. Verónica ni siquiera me miró a los ojos. Me pregunté si fue Tom quien decidió perseguir a esta mujer frígida, o si ella fue quien tomó la iniciativa. Ella frunció los labios en una expresión aparentemente disgustada cuando llegamos a mi camino de entrada. Y estaba a punto de murmurar un gracias a medias cuando finalmente habló. Mañana. A las 5 de la tarde en punto. Eso fue todo lo que dijo antes de partir, casi con urgencia, hablando de una salida. Por un momento consideré no regresar, pero la cantidad que me habían pagado por unas horas era difícil de rechazar. Mañana me pagarían más por un día largo, así que decidí aprovechar esto tanto como pudiera. No mucha gente tuvo la suerte de tener una fuente de ingresos tan decente. Al día siguiente estaba en la mansión Delay. A la brillante luz del final de la tarde, pude ver mejor la propiedad. Vi el árbol que supuestamente se había caído la noche anterior. Su tronco deshilachado y partido parecía podrido hacía mucho tiempo, y no estaba seguro de si realmente se había caído la noche anterior. Un pequeño huerto se encontraba al lado del sombrío edificio victoriano, agudo y anguloso que parecía casi enojado. Es extraño que, en medio de la serena belleza del borde de la costa, así sea como y donde los Delay decidieron construir este inquietante monumento a la opulencia. Saludé a los niños y conversé con Tom. Él y Verónica no regresarían hasta las 11. Los vi alejarse y pasé la siguiente hora jugando afuera con los niños. Tyler y Jocelyn estaban jugando con unos palos, pero Amber prefirió sentarse a mi lado y garabatear en un papel de desecho. Intenté iniciar una conversación con la chica, pero era increíblemente tímida. Su vocabulario era limitado ya que nunca me decía más de 2 palabras a la vez. Estaba tratando de obtener información sobre la casa, pero cuando parecía que no iba a responder, me volví hacia los otros dos. Jocelyn parecía incómoda y esquivó mis preguntas. Tyler,
Sin embargo, parecía ansioso por hablar. Mamá dice que la casa es vieja, y que las casas viejas conllevan viejas responsabilidades, dijo con total naturalidad. ¿Qué significa eso? Mamá dice que simplemente significa no meterse con cosas raras. ¿Cómo qué? ¿Tienes algún ejemplo? La habitación 13. Solo hay 12 habitaciones, Tyler. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero mamá dice que si alguna vez lo veo, nunca lo habrá. Papá dice que mamá simplemente está estresada. Intenté sacarle más información, pero nada cuadraba y se irritó por mis constantes preguntas. Decidí no presionarlo más con esto por ahora y, en cambio, llevé a los niños adentro a tomar un refrigerio. Después de comer, Jocelyn parecía estar llena de energía y rogaba por otra fiesta de té, pero Tyler no aceptaba nada. Fue Amber quien sugirió un juego de escondite. Ella lo pronunció con voz mansa como esconderse. Jocelyn y Tyler parecían interesados, así que les dije que solo se escondieran en la casa y que yo sería eso. Les di 2 minutos para esconderse. Escuché sus pequeños pasos hacer eco por toda la casa, y tuve una idea general de dónde se habían escondido. Primero encontré a Jocelyn. Ella se había arrojado dentro de la montaña de peluches en su habitación. Ella me ayudó a encontrar a Tyler, que se había metido dentro de un gabinete de la cocina. Amber fue mucho más difícil de localizar. Ella parecía ser la más marginada del trío. Tyler sugirió que estaba escondida en la biblioteca, y Jocelyn dijo que podrían guardarla en la oficina de Tom. Ambos lugares quedaron vacíos y estaba empezando a preocuparme un poco. Grité su nombre varias veces pero no recibí respuesta. Comencé a buscar metódicamente de habitación en habitación. Tyler y Jocelyn estaban tratando de susurrar algo el uno al otro, y yo solo pude entender el final. Habitación 13. La frase provocó una punzada de pánico en todo mi cuerpo, y estaba a punto de empezar a interrogar a los niños cuando Jocelyn empezó a regañar a Tyler con enojo. Amber sabe que no debe mirar en esas habitaciones, dijo en un susurro apenas contenido. Pero ella siempre quiere hacerlo. Ella no participa en ellos a pesar de que mamá dice que eso es peligroso. Gritó Tyler. Baja la voz, estúpido. Cindy, ¿la escuchaste? Ella me está insultando. Está bien, cálmate. Entonces hay una habitación número 13. Tyler y Jocelyn se miraron brevemente, pensando qué hacer, antes de que Tyler se volviera hacia mí y hablara. A veces. ¿Dónde? No sé si cambia. Fruncí el ceño ante su respuesta, vagamente consciente del creciente malestar de Jocelyn. Lo que los niños y Verónica sugerían era una locura, una habitación extra fantasma que cambia de ubicación. Quizás Verónica sufría algún tipo de delirio, y había arrastrado a sus hijos a su locura. ¿Qué pasaría si Tom no pudiera hacer nada más que quedarse? Muéstrame dónde tienden a aparecer. Ambos niños se miraron sorprendidos pero aceptaron de mala gana. Me llevan al sótano, un lugar polvoriento e infestado de telarañas. Pude ver que una parte estaba convertida en una especie de sala de estar. Dentro se encontraban todos los muebles antiguos, y una caja de televisión cerca del medio. El resto el almacenamiento, estantes y cajas llenas hasta el tope de viejas reliquias y chucherías. Cogí un pequeño marco de lo que parecía ser una joven Verónica. Supongo que tenía 8 años cuando se tomó la foto. Me había dado cuenta de que, mientras a Tom le gustaba llenar sus oficinas con antigüedades llamativas, la oficina de Verónica era minimalista y austera. Supuse que Tom era responsable del diseño interior de la casa, y Verónica apenas decoraba sus espacios, guardando el resto aquí abajo. Tuve el morboso pensamiento de que tal vez la forma en que Tom construyó la casa, y cómo la decoró la llevó a algún tipo de locura, lentamente a lo largo de los años. Quizás estoy sacando conclusiones precipitadas, pero parecía que a Verónica le gustaban las casas minimalistas y ordenadas. ¿Qué pasaría si comenzara a haber desorden después de verse obligada a vivir en una casa que, si bien no era desordenada, estaba repleta de comodidades de esquina a esquina? La habitación fantasma 13 es una ilusión de su mente probada, una última cosa que la persigue. Supongo que si alguien como Marie Kondo se viera obligada a vivir así, ella también podría volverse loca. Ella no está aquí, dijo Jocelyn. Había estado tan distraído en mi psicoanálisis de Sion de Verónica que me había olvidado por completo de la niña desaparecida de 4 años. Eché un vistazo rápido a mi alrededor y grité su nombre, pero no obtuve respuesta. Pregunté a los niños cuál sería el siguiente lugar probable para esta 13ª habitación. Me llevaron al 3er piso y por un pequeño pasillo sinuoso que tenía una pequeña escalera desplegable que conducía a un ático. Bajé la escalera y subí, diciéndoles a los niños que se quedaran quietos. Cuando entré a la habitación,
Saqué la linterna de mi teléfono y la alumbré. Mi corazón se detuvo cuando aterrizó sobre una figura encorvada. Pensé que tal vez alguien había tirado una sábana sobre algún mueble. Pero cuanto más lo miraba, más parecía moverse. Tenía los movimientos sutiles de la respiración. Grité el nombre de Amber y la figura se sacudió ligeramente. Por la posición y el ángulo, supuse que era Amber y extendí la mano lista para quitar la sábana cuando Tyler y Jocelyn gritaron desde abajo. La encontramos. Mi corazón latía con palpitaciones rápidas y dolorosas, mi mano todavía bloqueada a medio alcance, las yemas de los dedos a centímetros de la figura envuelta en tela. Mi mente estaba a toda marcha, tratando de descubrir qué hacer. Me atrevo a retirar la sábana y ver lo que hay debajo o darme la vuelta, irme y fingir que no pasó nada, y vivir el resto de mi vida diciéndome que solo fueron mis nervios. La cosa se sacudió de nuevo, y esta vez mis dedos rozaron la tela. Presa del pánico, agarré la sábana y, con toda la fuerza que pude reunir, tiré de la sábana hacia atrás. Una nube de polvo se lanzó al aire, y oscureció la luz de mi teléfono por unos momentos, momentos que se prolongaron en una ansiedad agonizante. Cuando el polvo se asentó, finalmente pude ver la forma que yacía debajo de la sábana. Un mapache, uno gordo que estaba sentado encima de una vieja mesa auxiliar. Se estaba comiendo una rata y la desgarraba con los dientes. Detuvo su festín tan pronto como lo interrumpí y ambos saltamos hacia atrás. Tropecé y caí dolorosamente sobre mi trasero y casi fuera del ático. La cosa gigante corrió hacia la parte trasera del ático, donde una ventana de ventilación tenía las persianas entreabiertas. El mapache se metió a través de ellas y se escabulló hacia el techo. «Hijo de puta», dije en un medio susurro mientras me levantaba, y corrí hacia la ventana para cerrar las persianas. Regresé al ático y decidí recoger la rata muerta a medio comer más tarde. «¿Qué pasó?», preguntó Jocelyn. «Gané», dijo Amber tímidamente. «Había un mapache ahí arriba. Era enorme». «Oh, ese es el señor Rayas», intervino Tyler. «¿Le pusiste nombre?». «Bueno, lo hice. Mamá dice que le gusta porque los animales saben que no deben acercarse a las cosas malas». «¿Cosas malas como qué?». «Gané», habló Amber un poco más alto. «La habitación 13, ¿verdad? Cuéntame sobre eso». «Tu madre ya me lo mencionó antes». Jocelyn y Tyler se miraron nuevamente mientras Amber continuaba afirmando que había ganado. «Bueno, siempre han estado aquí. Desde que papá construyó la casa, las habitaciones simplemente aparecen y desaparecen. Nunca hemos estado dentro de una, y se supone que debemos ignorarlas», dijeron. «¿Hay una ahora?». «En la habitación 13, ahí es donde encontraste el ámbar, ¿verdad?». «Sí». «Muéstramelo, por favor». «No se lo diré a tu mamá». «Bien, pero tienes que prometer que no entrarás». «Gané», dijo Amber por cuarta vez. Me llevaron a uno de los armarios del tercer piso, y al abrirlo vi que era una cámara espaciosa con percheros y cubículos para la ropa. Lo más extraño de todo fue la puerta al otro lado. Estaba casi cómicamente fuera de lugar, de un verde musgo descolorido, con la pintura desconchada y descascarada. En el centro había un 43 oxidado, y el pomo de la puerta parecía tan antiguo que estaba seguro de que se desmoronaría en mis manos si intentaba girarlo. Tyler me dijo que habían encontrado a Amber arrodillada frente a él, y solo después de que le informaron que había ganado nuestro juego, estuvo dispuesta a irse. Quería extender la mano y tocar la puerta, pero incluso a distancia, podía sentir un aura peligrosa irradiando desde ella. No sabía por qué, pero un sentimiento generalizado de violación invadió mi ser, y se instaló en un hueco en mi estómago. Me alejé y les dije a los niños que se fueran, fuera lo que fuese más allá de la puerta. No estaba interesado en exponer a los niños a su malevolencia. Como Amber había ganado, la dejé elegir nuestra siguiente actividad, y me dijo que solo quería que dibujar con ella. Tyler, por supuesto, dijo que sería aburrido y Jocelyn quería hacer un desfile de modas, pero después de convencerla un poco, conseguí que se uniera a nosotros. Tyler se sentó en la misma habitación que nosotros jugando videojuegos, y pasó el resto del día de manera informal. Hubo algunas discusiones entre hermanos aquí y allá, pero los niños de Delay se portaron sorprendentemente bien. Me pregunté quién era el padre más responsable de su disciplina y decidí que debía haber sido Verónica. A las 9 en punto, estaba ansioso por acostar a los niños. Esperé otros 30 minutos para asegurarme de que estuvieran dormidos antes de actuar. Durante todo el día, desde que la vi, esa puerta estuvo en mi mente, en equilibrio sobre un alambre fino como una navaja. Caminé con una combinación de emoción y temor hacia el armario que albergaba la habitación número 13 oculta.
Una nueva teoría se había formado en mi cabeza: habitaciones secretas. Debía ser eso. Cuando se construyó la casa, se deben haber agregado varias habitaciones secretas que no figuran en los planos. Y Verónica debe haber inventado esta elaborada mentira para mantenernos a sus hijos y a mí alejados de ellas. Habitaciones fantasma, qué concepto tan ridículo. Lo que sea que estuviera escondiendo, cualquiera que fuera la razón de toda esta locura, si ponía en peligro a los niños o, lo más importante, a Tom, lo encontraría. Cuando llegué a la puerta del armario, la abrí con muchas ganas y, con un movimiento rápido, encendí las luces. La puerta había desaparecido. No, supliqué. Corrí hasta el final del armario y me lancé contra la pared, y sentí que allí no había nada, que allí nunca hubo nada. Dejé escapar una serie de improperios, y me pregunté seriamente si estaba empezando a perder el control. Pero los niños, ellos también lo habían visto, pero, ¿y si ellos también estuvieran enterados de los trucos de Verónica? Sí, tenía que ser eso. Todos estaban involucrados, conspirando contra Tom y yo. Salí del armario a trompicones y caí al suelo. Me quedé ahí tumbado durante varios minutos preguntándome qué debería hacer a continuación, cómo debería enfrentarme a Verónica. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un crujido familiar. Me senté esforzándome por localizar la fuente del ruido. Otro chasquido, y estaba empezando a localizar su ubicación. Otro sonido, esta vez de astillas, como el sonido que había oído la última luz. Bajé los 2 tramos de escaleras en un tiempo récord hacia la cocina de mármol, y allí estaba como un monolito burlándose de mí. No debería haber estado ahí, no podría haber estado ahí. La puerta color burdeos y dorado que ahora estaba incrustada en una pared al lado de la despensa era un imposible. Mi mente estaba empezando a dividirse en pequeños fragmentos. Había estado dentro de esta cocina al menos media docena de veces hoy y la puerta nunca estuvo ahí, así que, ¿por qué ahora? Verónica, tenía que ser ella, de alguna manera ella estaba detrás de esto. Lo sabía. Quería irme, debería haberme ido, pero necesitaba saber si esta puerta era real, si conducía a alguna parte. Extendí la mano y puse mi mano en el pomo de la puerta. Un escalofrío agudo me recorrió en el momento en que entré en contacto con él. Cuando giré el pomo de la puerta, el escalofrío se convirtió en una profunda ansiedad. Algo me esperaba justo más allá de este umbral. Pero tenía que saberlo, por mí, por Tom. Abrí la puerta y vi lo que había detrás. Otra imposibilidad, aunque la mansión Dilley era enorme, el espacio que había más allá eclipsaba la propiedad al menos 10 veces. Estaba mirando un barranco que se adentraba en profundidades insondables. Lo único que conducía hasta allí era una escalera de caracol que debía haber recorrido varios kilómetros. Más abajo en la espiral había estrechos puentes suspendidos que tenían al menos 300 pies de largo, y cerraban la brecha de un lado al otro. Las puertas se alineaban en las escaleras, y en los estrechos pasillos que tenían más puertas y pasillos bifurcados. Los puentes colgantes unían la sala con otras zonas remotas del barranco. Todo era una enloquecedora maraña de desastre arquitectónico a medida que la estética cambiaba de una zona a otra sin ningún patrón aparente. Algunas secciones eran industriales y estaban revestidas de hormigón y tuberías. Por el contrario, otras eran vagamente góticas y tenían frescos y estatuas que pertenecían a las catedrales más famosas. Luces colgaban en una variedad de incontables variedades, linternas, velas, bombillas y orbes de energía suspendidos. Que el área tuviera tantas fuentes de luz, y que todavía tuviera grietas oscuras donde la luz no podía llegar era un testimonio de su tamaño. Solo en profundidad, era más profundo de lo que cualquier estructura hecho por el hombre podría aspirar a ser. Y explorar uno de los corredores laberínticos ramificados seguramente sería un esfuerzo exhaustivo. Cristo, susurré. Había una especie de fantasía que había sido despertada al ver algo que aún estaba inexplorado. Cuando estaba a punto de dar un paso hacia adentro, el miedo floreció dentro de mí. El aire a mi alrededor cambió, se volvió espeso y sofocante, y miré más profundamente en el hueco para ver qué podía haber detrás. Un horrible ser serpenteante se elevaba desde las profundidades. Su piel negra como el carbón resaltaba contra las muchas luces parpadeantes. A primera vista parecía humanoide, pero luego vi que era una cosa larga y parecida a un gusano. A lo largo de los costados de su cuerpo, los apéndices se retorcían en el aire mientras esta cosa hacía rodar su cuerpo, y sus extremidades como un cempiés de pesadilla. De alguna manera estaba suspendido en el aire como si nadara por el espacio. A medida que se acercaba, las luces me dieron una imagen clara.
Tenía la cabeza y el torso de un humano, pero el resto era un largo y grotesco tubo ondulante de oscuridad, brazos humanos donde estaban las extremidades retorciéndose que había visto antes. Se acercaron ansiosamente hacia mí antes de que pudiera ascender más. Un grito salió de mi garganta, sacándome de mi trance. Saliendo de este rincón de otro mundo, cerré la puerta de golpe. Me quedé aterrorizado, mirando la puerta, desafiándola a abrirse y dejar salir al demonio cien pies humanoide que contenía. Pasaron las horas y no pasó nada, aunque todavía estaba en estado de shock. El sonido familiar del buick de Tom al entrar hizo que mi cabeza se volviera hacia él. Cuando me volví para mirar la puerta, ya no estaba. Esperaba que ese fuera el caso. Fui brusco en mis saludos y en mi salida de la mansión Delay esa noche. Tom parecía decepcionado por mi urgencia de irme, y si Verónica sospechaba que había roto su regla más severamente expresada, no lo demostró. Ella mantuvo esa eterna y gélida indiferencia. Corrí todo el camino a casa y me tiré en la cama. Estaba exhausta, pero dormir era lo más alejado de mi mente. Eso fue anoche. Sé que cuando Tom me llame para regresar en los próximos días, regresaré con una nueva curiosidad, y sé que cuando aparezca la próxima habitación fantasma, no dudaré en abrirla. Hay algo debajo de la tierra en la mansión Delay, algo se esconde detrás de múltiples capas de engaño e ignorancia deliberada. Quiero llegar al fondo de esto, ver ese paisaje surrealista una vez más, y saber por qué existe la quinta regla, debajo de la mansión Delay. Han pasado 5 días desde la última vez que puse un pie en una habitación que no debería existir. 5 días desde la última vez que los Delay me pidieron que cuidara niños en su maldita propiedad. Durante esos 5 días, el temor me persiguió, una profunda ansiedad de quedar expuesto. Había violado su regla más importante, por lo que el alivio que me inundó cuando me llamaron a trabajar hoy fue inmenso. Cuando llegué a la mansión Delay fui recibido con poca fanfarria. El escrutinio familiar de Verónica no reveló nada. Tan pronto como ella y Tom se fueron, puse mi plan en marcha. Saqué una pequeña caja que había metido en mi mochila y la tendí, escuchando cualquier respuesta. Recorrí la casa sosteniendo la caja frente a mí, repitiendo esto en cada habitación con la esperanza de obtener una respuesta. Los niños me siguieron y de vez en cuando me preguntaban qué estaba haciendo. Me senté, mentalmente exhausto después de que nada había llegado a buen término, y finalmente saludé a los niños de Delay. Las habitaciones fantasma eran lo único que tenía en mente mientras pasaba las siguientes horas realizando tareas tediosas. No fue hasta que el sol comenzó a ponerse cuando escuché un chirrido de pánico proveniente de la caja. Me puse firme y escuché cualquier sonido familiar. ¿Qué fue eso?, preguntó Tyler. Lo hice callar cuando finalmente lo escuché, el crujido y el astillamiento de la madera, el sonido de una nueva puerta forzándose a existir. Corrí hacia el ruido mientras los chirridos se transformaban en breves chillidos. Los niños me siguieron y me bombardearon con una serie de preguntas. Cuando estaba en un pasillo de la tercera habitación, abrí la caja y saqué el ratón de la tienda de mascotas que había comprado y lo sujeté por la cola. Colgué la cosa que ahora gemía mientras avanzaba hacia el área que le provocaba más miedo. Me detuve frente a un pasillo estrecho que se había formado cerca de la esquina de una pared. Se extendía hacia un área que debería haber sido una imposibilidad espacial. Según todos los indicios, el corredor iba más allá de las paredes exteriores de la casa, y tendría que estar suspendido en el aire, y sin embargo, al final había una elegante puerta de madera, con intrincados patrones decorando sus bordes. Dejé caer al ahora histérico ratón y se escabulló, pasando corriendo junto a Jocelyn que gritaba y a Tyler aturdido. «Cindy, ¿qué está pasando?», preguntó Jocelyn. Cuando me volví para mirarlos, sus rostros se contrajeron de miedo al ver el pasillo y la puerta ahora expuestos. Detrás de ellos, Amber salió, se dirigió a mi lado y miró la puerta con curiosidad. «¿Alguna vez has entrado?», le pregunté a la chica tranquila. Ella negó con la cabeza pero me dio una mirada que decía que quería. Se acercó a la puerta y pasó una mano por la superficie pulida. Extendí la mano y puse una mano en el pomo de la puerta, ignorando el agudo pinchazo de la creciente ansiedad. Jocelyn y Tyler me rogaron que no la abriera, pero tenía que saberlo. Abrí la puerta lentamente. Tyler y Jocelyn se estremecieron mientras lo hacía. Dentro había una habitación completamente diferente a la que había estado unos días antes. Ahora conducía a una especie de interior revestido de ladrillos rojos. Caminos sinuosos serpenteaban en todas direcciones, algunos se curvaban hacia las paredes y un techo invisible. «¿Qué es eso?», preguntó Jocelyn. «No lo sé»,
¿Quieres saberlo? Los ojos de Tyler se iluminaron. Una sensación de aventura floreció dentro del chico. Amber ya se estaba acercando al umbral. Jocelyn fue la última en unirse. Su vacilación fue delatada por un paso. La promesa de que esto nunca llegaría a oídos de sus padres se hizo sin que se pronunciara una sola palabra. El interior de la habitación estaba oscuro y polvoriento. Una extraña inquietud flotaba en el aire, tan espesa que era casi palpable. Abrí la puerta de entrada con una silla. Si viera la oscura criatura en pies de mi última visita, podría escapar rápidamente con los niños. Al adentrarme más en la habitación, vi que estaba iluminada por el tenue resplandor de los candelabros del techo. Estaban unidos por una intrincada red de cadenas de plata deslustrada. Formaban una masa gigante suspendida, un sol artificial muerto hace mucho tiempo. La tenue luz que emitía hacía poco para iluminar el espacio directamente debajo de él. El resto de la habitación estaba bañado en oscuridad. Saqué una linterna de mi mochila y la alumbré. La habitación era lo suficientemente grande como para que la luz no incidiera en ninguna de las otras 3 paredes y, en cambio, se disipara en el espacio vacío. Nos movimos como grupo por uno de los senderos hasta que se convirtió en una escalera que giraba en un ángulo que debería haber sido imposible de recorrer. Amber fue quien subió corriendo, se escapó de mi alcance y ascendió. Le grité, pero mientras subía una escalera que giraba boca abajo, me quedé atónito y en silencio. De alguna manera, Amber estaba parada en una escalera invertida, ignorando las leyes de la gravedad que deberían haberla hecho caer de nuevo. Extendí mis brazos hacia ella ya que ahora estaba sobre nuestras cabezas. ¿Cómo está haciendo eso?, preguntó Jocelyn. No lo sé, respondí. Tyler me miró boquiabierto mientras agarraba a la chica tranquila y la empujaba hacia abajo. Había una resistencia como una fuerza que la ataba a los escalones. Con un tirón, ella se liberó y cayó en mis brazos. Me di vuelta para mirar la puerta que conducía de regreso a Delay Manor. La promesa de normalidad se filtraba como luz y decidí que era hora de irme. Agarré a Jocelyn con mi mano libre y sostuve a Amber con la otra. Sígueme, fue todo lo que le dije a Tyler. Nadie protestó cuando llegué a la puerta y hice pasar a los niños. Me volví para mirar el extraño mundo contenido en la habitación fantasma. Desde un rincón sin luz, un par de ojos blancos iridiscentes me devolvieron la mirada. Se movieron hacia mí con movimientos bruscos, como si caminaran con piernas marchitas e inestables. Mientras estaba en el borde de la tenue luz de la lámpara de araña, vi que era una criatura pequeña, negra y traviesa, del tamaño y la forma de ámbar. Sus ojos ahora parecían más bien manchas oculares, destinadas a protegerse de los depredadores en lugar de funcionar como órganos oculares. Su cabeza se ladeó como si nos estuviera observando y cuando dio un paso más, cerré la puerta de golpe. No les dije nada a los niños, y pasamos el resto del día sin mencionar lo que acabábamos de hacer. Ya era tarde y la noche se acercaba rápidamente cuando finalmente rompí el silencio que había caído entre nosotros. ¿Hay algo más que puedas contarme?, yo pregunté. No mucho. No creo que mamá haya entrado nunca en uno, respondió Tyler. ¿Qué pasa con Tom? No, papá nunca ha hablado de ellos. Estoy segura de que él lo sabe. Quiero decir que él fue quien construyó la casa, interrumpió Jocelyn. ¿Alguna vez ha salido algo de ellos? ¿Alguna vez has oído algo del otro lado? No, solo el crujido cuando aparecen, pero nunca nada después, respondió Jocelyn. No les cuentes a tus padres lo de hoy y mantente alejado de las puertas. Creo que son peligrosos. Los 2 niños mayores asintieron con la cabeza. Amber estaba callada como siempre, pero a través de su lenguaje corporal, comunicaba entusiasmo. Una fresca brisa costera hizo cosquillas en la piel expuesta. Los cremosos rayos anaranjados del sol poniente hicieron poco para calentarme. Me estremecí, no por el frío invasivo, sino que la piel de gallina que se formaba en mi piel fue provocada por pensamientos sobre las habitaciones fantasmas. No fue hasta que el sol se puso detrás de las olas del océano cuando traje a los niños. 1 hora más tarde estaban en la cama y se quedaron dormidos sin quejarse. Caminé hasta la oficina de Tommy, parada frente a la puerta. Me pregunté si valía la pena entrometerme. Consideré brevemente buscar en la oficina de Verónica para ver si podía encontrar algo que revelara una verdad oculta sobre la locura contenida dentro de estas paredes. Pero una fuerza diferente me empujaba hacia el espacio de trabajo de Tom. Entré en la oficina desordenada y busqué entre archivos y libros desorganizados. Nada llamó mi atención hasta que encontré un álbum de fotos enterrado entre una pila de papeles. Lo ojeé rápidamente y vi fotos de Tyler como un bebé sonriente y travieso.
de una inquieta Jocelyn y de una inquietantemente Petra Amber recién nacida. Vi una foto de Verónica el día de su boda, con un precioso vestido blanco envuelto alrededor de la curvatura una vez definida de su cuerpo. Tenía una sonrisa tan débil que era casi imperceptible. La película de plástico que cubría la foto se arrugó bajo la fuerza de mi agarre y me obligué a seguir adelante. La foto de un Tom más joven acunando a un bebé Tyler hizo que mi corazón diera un vuelco. Todo lo que necesitaba era una mandíbula afilada, y sin afeitar y ojos de fe batido teñidos de azul celeste. Mi mano libre había encontrado inconscientemente el camino hacia la cremallera de mi pantalón y jugueteé ansiosamente con ella. Recordé la noche en que él había hecho lo mismo, presionado contra mí. Su calidez me congeló en el lugar y, a través de la intensidad de nuestra respiración, comunicamos un deseo compartido. ¿Hace cuánto tiempo que no lo disfrutamos? Poco menos de un año. Cuando me preguntó por primera vez sobre reemplazar a su niñera, lo único en lo que podía pensar era en esos libros de mierda comercializados para mamás de los suburbios. Los que se encuentran en las tiendas de comestibles, hombres semidesnudos pegados en las portadas, y palabras grandes en negrita como tabú y prohibido como citas de venta. Pensé que estaría viviendo una fantasía como las que se describen en esos libros. ¡Qué tontería! Apenas había visto a Tom desde que comencé aquí, y las veces que lo vi, él no tenía esa mirada lujuriosa que me había clavado apenas un año antes. Pero ahora, al ver su rostro casi una década más joven, casi podía sentir su calor, su aliento, su tacto. Mis dedos recorrían el dobladillo de mis jeans. Algunos se hundieron cuando escuché ese sonido tan familiar. La infernal astilla de madera, maldita sea. Siseé, enrojecido por un tipo diferente de calor, corrí hacia el sonido. ¿Qué diablos estaba pasando en esta casa? Decidí en ese momento que llegaría al fondo del asunto, sabría qué papel estaban desempeñando todos y, si Verónica estaba detrás de esto, la arruinaría. Yo la odiaba y Tom también. Había dicho suficientes veces durante esas noches sudorosas e inquietas que no la amaba. Tal vez, si pudiera sacarla de la foto, Tom también me miraría como solía hacerlo. Podría quedarme aquí en su lugar tan pronto como esta mierda se calmara. Me encantaría ser yo quien le borrara esa mirada engreída de perra de su cara. Encontré la puerta de la siempre cambiante habitación número 13 en un sótano debajo del primer piso. Normalmente dudaría en entrar, pero en el impulso del momento abrí la puerta de madera de ébanos sin pensarlo dos veces. Esta vez el interior estaba húmedo, y de él emanaba un olor a cemento y alquitrán. Aún así, no me afectó mientras corrí hacia adentro, con la linterna apagada y escaneando el área que tenía delante. La puerta se había abierto a un paisaje urbano oscuro, cemento agrietado y carreteras hasta donde alcanzaba la vista. Supuse que era de noche, aunque no se veía luna ni estrellas. Las maltrechas farolas estaban distribuidas en intervalos aparentemente aleatorios y muy pocas de ellas realmente funcionaban. Incluso entonces, todo lo que emitieron fue un débil brillo ambiental. ¡Qué demonios! Corrí calle abajo, tratando de encontrar algo notable, pero todo era muy desorientador. Las calles se ramificaban en salvajes patrones en zigzag, y a menudo se cruzaban provocando que múltiples edificios se fusionaran en altos centinelas deformes. No había señales de vida humana aquí, ni automóviles, ni zapatos colgando de cables eléctricos. Ninguna de las tiendas ni siquiera estaba marcada con ningún identificador. Me di la vuelta y decidí caminar de regreso, el brillo de una puerta aún en la distancia. Al dar mi primer paso hacia ahí, sentí un dolor punzante que me atravesó, originándose en mi hombro derecho. Entré en pánico y agarré algo viscoso y cáustico. Se movió en mis manos y dejó una sensación de ardor. Lo arrojé al suelo y lo enfoqué con mi luz. Me saludó una babosa gorda de color púrpura oscuro. Se retorció hacia mí cuando escuché el chapoteo húmedo de algo caer del cielo y aterrizar a centímetros de mi pie. Me sumergí debajo de un toldo cuando escuché más de esos golpes húmedos. Alumbré con mi linterna para revelar más babosas, que ahora caían del cielo. Algunos quemaron el plástico de arriba y salpicaron a mi alrededor. Comencé a correr hacia la puerta, tratando de evitar la lluvia de babosas tóxicas. Miré detrás de mí y vi que estaba siendo perseguido por una nube negra gigante que colgaba baja en el cielo. Tenía que ser el que producía las balas. Gruesas volutas de vapor negro se curvaban, y envolvían las farolas mientras avanzaba hacia mí. Un gigantesco ojo verde iridiscente floreció desde su centro y fijó su mirada en mí. Cogió velocidad cuando su llovizna se convirtió en un aguacero, la lluvia corrosiva mordisqueándome los talones. Sentí 2 gotas más al rojo vivo aterrizar en mi cuello,
y tobillo respectivamente antes de lanzarme por la puerta en un último intento desesperado de dejar atrás la nube negra. Me puse en posición vertical y giré para cerrar la puerta de golpe antes de que pudiera entrar a la casa y consumirnos a todos. El sonido de la puerta resonó por toda la casa, apenas lo escuché por encima del latido de mi propio corazón. Me dolía el pecho por el cansancio, y mi piel quedó con un dolor agudo y punzante donde las babosas habían aterrizado y dejado quemaduras químicas. Busqué rápidamente a mi alrededor para asegurarme de no haber traído ninguno a este mundo por accidente. Me dejé derrumbar al no encontrar ninguno. Pasé el resto de la noche tratando mis heridas y tratando de calmar mis nervios. Al diablo con la casa, cualesquiera que fueran las habitaciones, siempre contenían horrores. No se podía negar ahora que ahí acechaba un mal, construido en los mismos cimientos de la casa. De alguna manera esta casa se había vinculado a la malicia de otro mundo o mundos. Decidí en ese momento que me limpiaría las manos de esto. Me senté con una inquietud incontenible esperando que llegaran los retrasos. Cuando finalmente lo hicieron, traté de irme lo más rápido posible, planeando hacerlo más tarde por mensaje de texto. Pero Tom me agarró por la muñeca. Intenté alejarme de él pero él se mantuvo firme. ¿Hay algo mal? Pareces muerto de miedo. No es nada, solo quiero llegar a casa. Necesito trabajar en un proyecto que vence pronto, mentí. Está bien, pero algo anda mal. Solo debes saber que estoy aquí si necesitas hablar. Tom lo dijo con la voz más tranquila posible, pero sus ojos estaban frenéticos. Lo que sus ojos decían era mantén tu histeria al mínimo. No quiero que mi esposa sepa que me follé a una chica casi 20 años menor que yo. Típico, cubriéndose el trasero. Le hice saber con mi mirada que mantendría nuestro sucio secreto entre nosotros. Mis ojos se movieron detrás de él para encontrar la indiferencia de Verónica. Me separé y me di vuelta para irme, preguntándome cuánto sabía realmente ella sobre Tom y yo y sobre la casa. Aunque ella no reveló nada, tuve la sensación desgarradora de que ella conocía en algún nivel los pecados cometidos a su alrededor y contra ella. Tal vez ella sabía desde el principio lo que yo había hecho, sabía sobre Tom, rompiendo la quinta regla, mucho más de lo que ella dejó entrever. Realmente no tengo a nadie más a quien culpar por eso excepto a mí y a Tom. Él fue quien me habló con tanta dulzura y adoptó la postura más atractiva. El canalla había esperado hasta que yo tuviera la edad suficiente para hacer su movimiento. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces había jugado sus juegos? Me preguntó cuánto tiempo hasta que enfrentemos las consecuencias de lo que hicimos. Pero independientemente de que no planeo dejar que Verónica se ría por última vez, la llevaré conmigo si es necesario. Un pensamiento oscuro surgió de mi interior en ese momento. Si ya hubiera podido eliminar a Verónica, lo habría hecho. Me pregunté si fue ella quien organizó todo esto como una forma retorcida y cruel de castigo. ¿Terminaría esto cuando me fuera para siempre? ¿Tenía siquiera la fuerza o la voluntad para rendirme? Odio admitirlo, pero todavía lo siento por él. Corrí a casa sollozando. Me detuve cuando entré pero comencé a llorar nuevamente mientras estaba acostada en mi cama. Lloré por tanto, por los pecados que cometí, por el padre que perdí, por la lástima en la que me había hundido. Lloré porque sabía que ese no era el final, de alguna manera sabía que sería arrastrado de nuevo al infierno. Dile y estate, de regreso a los mundos extraños dentro de la habitación 13. Temo que si me llama una vez más, a través de la madera que se hace añicos, podría responder a su llamada.